Hay recuerdos que no se desvanecen aunque pasen los años. Aún puedo sentir el frío de aquella mañana y el peso de mis propios miedos cuando todo comenzó. La vida me había enseñado a soportar el desprecio en silencio, a vivir con la sensación de que jamás estaría a la altura de las expectativas de los demás. No importaba cuánto me esforzara, siempre había algo en mí que parecía insuficiente. Tal vez por eso, cuando me entregaron aquel terreno seco y duro, lejos de verlo como una oportunidad, sentí que era una condena más, un castigo disfrazado de reto. Me llamo Matías y crecí bajo la sombra de un hombre imponente. Mi padre era de esos hombres que el pueblo entero respeta y teme, un hombre que hizo su fortuna con sus manos, con una dureza tan grande como las tierras que trabajaba. Desde pequeño aprendí que en su mundo solo contaban los resultados. No había lugar para las palabras de aliento, para los gestos de cariño, ni para reconocer el esfuerzo si no había éxito. Yo era diferente, y eso nunca me lo perdonó. Mientras él veía la vida como una batalla constante, yo buscaba entenderla como un viaje, con sus caídas y aprendizajes. Ese día, mientras observaba aquellas hectáreas de tierra arcillosa, seca y agrietada por el sol, sentí que algo en mí se rompía. El viento silbaba con fuerza, levantando polvo que se pegaba en la piel y en la garganta, y no podía dejar de preguntarme por qué todo tenía que ser tan difícil. Había pasado años intentando proyectos que no habían funcionado. Cada error era una piedra más en el muro de desprecio con el que mi padre me miraba. Él había decidido entregarme esa tierra con una frialdad que me dolió hasta el alma. Sabía que no confiaba en mí, que pensaba que aquello sería otra prueba fallida. Y, en parte, tenía razón. Ni yo mismo creía que podía hacer algo con aquel pedazo de suelo que parecía muerto. Los primeros días fueron los más duros. Caminaba por el terreno, observando cada grieta, intentando imaginar si alguna vez podría haber verde donde solo había polvo y piedras. Me sentía pequeño, inútil, como si todos los fracasos del pasado me susurraran al oído que no era capaz, que ese era mi destino. Sin embargo, algo en mi interior comenzó a despertar. Tal vez era orgullo, tal vez cansancio de vivir en el mismo lugar de siempre, el lugar de los que no se creen suficientes. Recordé todos esos años de estudio, de aprendizaje, de pruebas y errores. Quizás era el momento de usar cada herida como una semilla para algo nuevo. El primer paso fue conocer la tierra. Recuerdo que pasé horas arrodillado, tomando puñados de aquella arcilla áspera, dejándola caer entre mis dedos como si pudiera escuchar lo que quería decirme. No veía una simple extensión árida, veía una historia sin contar, una oportunidad oculta. Sabía que, en el fondo, todo terreno guarda algo de vida si se sabe escuchar su lenguaje. Invertí mis últimos ahorros en análisis y estudios, mientras todos a mi alrededor me miraban con burla o lástima. Algunos trabajadores de mi padre se reían al pasar y verme solo, sudando bajo el sol, como si estuviera jugando a ser agricultor. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. No podía seguir viviendo bajo la sombra de los demás. Las semanas siguientes fueron un sacrificio constante. Desde antes de que saliera el sol, ya estaba allí, limpiando piedras, probando distintas técnicas para preparar la tierra. Compré herramientas de segunda mano, vendí lo poco que tenía de valor e incluso mi viejo coche, solo para poder seguir adelante. Mis manos, acostumbradas al trabajo, se llenaron de heridas y mi espalda dolía cada noche como si estuviera hecha de plomo. Aún así, cada día encontraba algo nuevo, una tierra que comenzaba a ablandarse, el olor de la arcilla mezclada con el abono orgánico, señales mínimas de que algo estaba cambiando. Hubo un momento, una tarde de mayo, en que sentí algo parecido a la esperanza. Había sembrado algunas semillas de plantas resistentes y vi los primeros brotes verdes asomando entre el polvo. Eran pequeños, frágiles, pero para mí eran como un grito de vida, una promesa de que no todo estaba perdido. Recuerdo que me senté frente a esos brotes y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba fallando. Eran apenas unas hojas, pero para mí significaban que el trabajo, el sacrificio y la fe podían dar frutos incluso en el suelo más duro. No fue fácil. Hubo días en los que las tormentas de viento arrasaron con parte de lo que había sembrado, y noches enteras en las que no pude dormir, pensando si estaba loco por creer que esa tierra podría dar algo. Pero cada fracaso parcial era un aprendizaje.
Comencé a estudiar más sobre técnicas de regeneración natural, sobre cómo devolver vida a un terreno muerto sin exprimirlo, sin forzarlo, sino ayudándolo a encontrar su propio equilibrio. La tierra, pensé, era como yo, herida, golpeada, pero con algo escondido que todavía podía florecer. Poco a poco empecé a ver los cambios. La arcilla se volvió más blanda, la humedad comenzaba a retenerse y el color grisáceo del terreno empezó a mezclarse con el verde. Cada vez que veía un avance, sentía que algo en mí también sanaba. No solo estaba cultivando una tierra imposible, estaba cultivando la fe en mí mismo, algo que creía perdido hacía años. Mientras trabajaba, a veces me venían recuerdos de mi infancia, los días en que buscaba una mirada de aprobación de mi padre, los momentos en que me habría conformado con un simple «lo hiciste bien». Ese reconocimiento nunca llegó, pero entendí que no podía seguir esperando algo que tal vez nunca recibiría. Este terreno, pensé, sería mi voz. Si lograba transformarlo, tal vez no necesitaría que nadie me dijera que valgo, porque lo sabría por mí mismo. Así pasaron los primeros 3 meses, sudor, lágrimas y una extraña mezcla de miedo y esperanza. Cada brote nuevo me recordaba que la vida puede surgir incluso donde menos lo esperas. Y aunque en el fondo seguía sintiendo que mi padre esperaba mi fracaso, yo comenzaba a ver algo diferente. Tal vez por primera vez en mi vida estaba construyendo algo que era solo mío, algo que nadie podría arrebatarme. El segundo tramo de este camino no fue más sencillo, pero ya no me sentía el mismo hombre que llegó con dudas a ese terreno muerto. Cada día me levantaba con un propósito más claro, demostrarme que podía darle vida a algo que todos habían desechado. El sol de junio golpeaba con fuerza y la tierra parecía una piedra ardiente bajo mis botas gastadas, pero yo ya había aprendido a leer sus señales. Sabía cuándo humedecerla, cuándo dejarla respirar, cuándo protegerla del viento con barreras improvisadas que construí con ramas y piedras. Recuerdo una tarde en la que el cielo se tiñó de un naranja encendido, y mientras el sol caía, observé los primeros campos de lavanda tomando forma. Aquellas pequeñas flores moradas que comenzaban a crecer sobre un suelo que muchos consideraban muerto, fueron una señal de que estaba en el camino correcto. Había invertido todo lo que tenía, y aunque no sabía si el futuro me daría la razón, cada avance era un motivo para seguir. No todo era esperanza. Hubo días en los que el cansancio me vencía y me quedaba sentado en medio del campo, mirando el horizonte como si buscara una respuesta en el silencio. A veces, el viento soplaba tan fuerte que parecía burlarse de mis esfuerzos, arrancando plantas y dejando el polvo flotando en el aire. Otras veces, la lluvia se hacía esperar semanas enteras, obligándome a cargar bidones de agua durante horas para mantener con vida los brotes que apenas se asomaban. En esos momentos pensé en rendirme, pero algo dentro de mí se negaba a volver atrás. Había llegado demasiado lejos para dejarlo todo. Lo más difícil no era la tierra, sino la voz interna que me recordaba los fracasos del pasado. A menudo, cuando el sol se escondía y me quedaba solo con mis pensamientos, revivía las miradas de decepción de mi padre, los comentarios hirientes de quienes nunca creyeron en mí. No sirves para esto, jamás tendrás éxito. Eran frases que no necesitaban ser pronunciadas para herirme. Bastaba con el silencio o la indiferencia para recordarme que, en sus ojos, yo no era suficiente. Pero con cada brote nuevo, esa voz interna perdía fuerza. Me di cuenta de que no estaba trabajando solo por demostrar algo a los demás, sino porque aquel terreno y yo compartíamos la misma historia. Ambos éramos subestimados, vistos como inútiles, pero teníamos un potencial oculto esperando ser liberado. Cada vez que las raíces de las plantas encontraban agua bajo la tierra dura, sentía que yo también estaba echando raíces en mi propia vida. Invertí noches enteras leyendo sobre técnicas de regeneración del suelo, analizando qué cultivos podían adaptarse mejor, qué especies ayudarían a nutrir la tierra. Comencé a introducir materia orgánica, compost y microorganismos que despertaron un nuevo ecosistema en ese suelo agrietado. Al cabo de unas semanas, el cambio era visible. La arcilla, antes dura y compacta, se volvía más suave, y al cavar podía sentir un olor fresco, distinto, como si la vida estuviera regresando. Al cuarto mes, decidí dar un paso arriesgado. Sembré azafrán y otras plantas aromáticas que requerían cuidado extremo.
Nadie en la zona se atrevía con ese tipo de cultivos en una tierra así, pero algo en mí me decía que debía intentarlo. No tenía dinero para maquinaria moderna, así que trabajaba con herramientas viejas y mis propias manos. Cada flor que brotaba era como una pequeña victoria contra todas las voces que alguna vez me dijeron que no podría lograrlo. Mientras trabajaba, aprendí a escuchar mi respiración, a sentir el ritmo del día, a conectar con algo más profundo que la simple idea de éxito. No estaba sembrando solo flores o especias, estaba sembrando mi dignidad, mi valor, mi historia. Y poco a poco, el terreno comenzó a cambiar de color, como si la vida hubiera decidido darle una segunda oportunidad. Uno de los momentos que más recuerdo fue una mañana en la que, al llegar al campo, vi una alfombra de lavanda florecida extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Era como un mar violeta que contrastaba con el cielo claro. Me quedé inmóvil, con lágrimas en los ojos, porque en ese instante comprendí que no estaba fracasando, que todo lo que había sufrido estaba dando frutos. Me senté en el suelo, entre las flores, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. La gente del pueblo comenzó a hablar. Algunos pasaban por el camino y se detenían a observar, sorprendidos por lo que estaba logrando. No faltaron los que creyeron que todo era suerte o que no duraría mucho. Pero a mí ya no me importaban las opiniones. Por primera vez sentía que mi esfuerzo tenía sentido. Incluso me atreví a crear una pequeña página en Internet para mostrar el avance del proyecto. No esperaba nada, pero pronto comenzaron a llegar mensajes de personas interesadas en lo que estaba cultivando. Lo que al inicio parecía una lucha contra lo imposible se convirtió en una experiencia que me estaba transformando. Ya no pensaba en demostrar nada a nadie, solo en seguir cuidando aquella tierra que, como yo, necesitaba tiempo y paciencia para sanar. Ahora, mirando hacia atrás, sé que esos meses fueron el inicio de mi verdadera vida. El terreno que nadie quería se había convertido en mi refugio, en el lugar donde aprendí a creer en mí mismo. Lo que entonces no sabía era que este camino me llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginé, y que lo mejor y lo peor aún estaba por venir. Este camino comenzó con algo que jamás imaginé. El murmullo del pueblo se transformó en admiración silenciosa. Aquella tierra, que antes parecía condenada al abandono, empezó a mostrar una belleza que ni yo podía creer. Cada amanecer se pintaba con colores que parecían irreales. Tonos lilas y dorados se mezclaban en el horizonte mientras el viento movía con suavidad los campos de lavanda que había sembrado con tanto esfuerzo. Era como si la tierra quisiera agradecerme por devolverle la vida. Aún recuerdo las primeras veces que vi a desconocidos detenerse en el borde del camino solo para contemplar el lugar. Había quienes tomaban fotografías, curiosos por el milagro de ver flores brotando de un terreno que muchos conocían por su aridez y dureza. Lo que para otros era un milagro, para mí era la confirmación de que todo lo vivido había valido la pena. Cada herida en mis manos, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada bajo el sol abrasador. Nunca fui alguien que buscara atención. Siempre había vivido con la sensación de estar a la sombra, cargando con el peso de mis propios errores. Pero ahora, frente a esos campos que parecían un lienzo pintado por la esperanza, entendí que no se trataba de fama ni de reconocimiento. Se trataba de demostrar que incluso lo roto puede renacer si se cuida con amor y paciencia. Los días se volvieron más largos, pero también más significativos. Comencé a combinar los cultivos aromáticos con otras especies que enriquecían la tierra y la protegían del viento. Planté romero, tomillo y una variedad de azafrán que requería una precisión casi quirúrgica para florecer. Cada planta era una apuesta contra todo lo que alguna vez me dijeron. Eso no va a crecer allí. No pierdas tu tiempo. Es imposible. Ahora, el terreno respondía con un verdor vibrante que llenaba mi corazón de orgullo. Con el tiempo, los rumores sobre mi trabajo empezaron a llegar más lejos de lo que jamás imaginé. Un día, mientras revisaba los brotes al amanecer, vi un coche detenerse cerca del camino. De él bajó un hombre que no conocía, con una libreta en mano. Me observó desde la distancia y luego se acercó, sin hablar, solo mirando cada rincón del terreno. Descubrí más tarde que era un productor de aceites esenciales, alguien que buscaba plantas de calidad excepcional para su negocio. Se había enterado de que algo sorprendente estaba creciendo en aquella tierra y quiso verlo por sí mismo. Ese primer encuentro marcó un antes y un después.
No hubo palabras innecesarias, solo la expresión en su rostro que me confirmó que había algo especial en lo que estaba cultivando. Días después, recibí una propuesta de compra para toda mi primera cosecha de lavanda. No pude contener las lágrimas cuando lo leí. No era el dinero lo que me conmovía, sino el hecho de que alguien, por primera vez, valorara algo que había nacido de mis manos y de mi fe. Pero esto era apenas el comienzo. Las redes sociales, que había usado tímidamente para mostrar el progreso del terreno, comenzaron a dar frutos inesperados. Algunas fotografías de los campos en flor se volvieron virales en cuentas dedicadas a la naturaleza y la agricultura ecológica. De pronto, recibí mensajes de chefs, artesanos y empresas interesadas en mi azafrán y mis hierbas aromáticas. El terreno que una vez me pareció un castigo se transformaba en un símbolo de perseverancia. Recuerdo una tarde en que todo cambió por completo. Estaba recolectando algunas flores de azafrán cuando un joven chef de un restaurante reconocido me escribió diciendo que había probado una muestra de mis especias y que eran, según sus palabras, el oro rojo más puro y aromático que había tenido en sus manos. Me invitó a enviarle más producto y, sin darme cuenta, aquel pequeño lote de azafrán que creí insignificante se convirtió en la base de un menú que sería aplaudido en todo el país. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo en esta lucha. Personas que jamás había visto comenzaron a creer en lo que estaba construyendo. Cada pedido que recibía era como una voz que me decía, sí puedes, no te rindas. Sin embargo, dentro de mí todavía había un vacío. Esa necesidad inconsciente de demostrarle a mi padre, aunque no estuviera presente, que yo también era capaz. Pero con el tiempo, me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. Todo lo que hacía era por mí, por la vida que quería construir, no por alguien que había decidido no ver mi valor. Los meses siguientes fueron una mezcla de agotamiento y satisfacción. Trabajaba día y noche, perfeccionando los sistemas de riego, cuidando cada centímetro del terreno, aprendiendo de mis errores y celebrando cada pequeño triunfo. Había días en los que me detenía, simplemente para observar lo que estaba creciendo, y sentía una gratitud inmensa por la tierra. Era como si me hablara, como si cada brote dijera, lo logramos juntos. No obstante, en medio de todo ese progreso, había algo que me inquietaba. No sabía por qué, pero sentía que el camino que estaba recorriendo me llevaría a enfrentar verdades más profundas de las que estaba dispuesto a aceptar. La vida, pensé, siempre tiene una forma extraña de sorprendernos, y lo que entonces veía como un triunfo absoluto, pronto se convertiría en una prueba mucho más grande de lo que jamás imaginé. Nunca pensé que mi trabajo, aquel que comenzó con manos heridas y dudas en el alma, despertaría tanto interés. De repente, lo que había sido un refugio personal se transformó en un punto de referencia para personas que buscaban inspiración. Aquella tierra, la misma que muchos consideraban inútil, había florecido con tal intensidad que se volvió imposible de ignorar. Recuerdo un amanecer de septiembre, cuando vi llegar 3 vehículos al borde del campo. No eran curiosos ni vecinos, sino personas trajeadas, con cámaras y carpetas en las manos. Eran inversores que habían oído hablar de mi proyecto a través de una cadena de contactos que ni siquiera yo conocía. Al principio, los observé con desconfianza. Nunca había sido hombre de negocios. Mi meta no era amasar fortunas, sino demostrarme que podía hacer algo valioso con lo poco que tenía. Pero el modo en que miraban el terreno, con asombro y respeto, me hizo comprender que lo que estaba construyendo tenía un valor que iba más allá de lo material. Pasé varias horas caminando con ellos, explicando cada detalle del proceso, cómo había trabajado la tierra para devolverle vida, cómo cada cultivo estaba estratégicamente colocado para proteger al resto, cómo el sistema de riego por goteo permitía aprovechar cada gota de agua. Sus preguntas eran precisas, casi técnicas, y aunque no lo dije en voz alta, sentí una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Por primera vez, no era el hombre invisible al que todos subestimaban, era alguien que estaba marcando una diferencia. Pocos días después, me propusieron una inversión inicial que habría cambiado la vida de cualquier persona. Querían replicar el modelo en otros terrenos áridos de la región. Recuerdo que esa noche no pude dormir. No era solo la emoción del dinero, sino el miedo a perder la esencia de lo que había creado. Yo no había empezado todo esto por ambición. Lo había hecho por necesidad, por demostrarme que podía transformar mi dolor en algo que valiera la pena.
Mientras pensaba en todo esto, miré mis manos llenas de cicatrices y tierra seca. Cada marca contaba una historia. Cada grieta era el resultado de horas interminables trabajando solo, sin más compañía que mis pensamientos. Me di cuenta de que esa tierra no era solo un campo fértil ahora, era una extensión de mi propio corazón. Y el éxito, por más tentador que pareciera, no debía arrancarme lo que había aprendido en esos meses, el valor de la constancia, la paciencia y la fe en uno mismo. Con el tiempo, las noticias comenzaron a esparcirse más allá del pueblo. Recibí mensajes de universidades, periodistas y jóvenes agricultores que querían aprender de lo que había hecho. Algunos lo llamaban milagro, pero yo sabía que no había nada sobrenatural en ello, solo trabajo, lágrimas y una determinación que no me permitía rendirme. Ver a otros inspirarse con mi historia me hacía sentir algo que nunca antes había sentido, el poder de transformar no solo un terreno, sino también la vida de otras personas. Sin embargo, con el reconocimiento llegó algo que nunca había esperado, la sombra del pasado. Mi padre, quien no había mostrado el menor interés por mis avances, comenzó a escuchar los comentarios de la gente. Su orgullo, tan grande como las tierras que había cultivado toda su vida, se vio amenazado al descubrir que aquel hijo incapaz estaba logrando algo que él jamás había intentado. No lo supe al instante, pero comenzaron a llegar mensajes indirectos, comentarios de trabajadores suyos que venían a curiosear, murmullos en el pueblo sobre cómo él se sentía desplazado por lo que yo había logrado. No voy a negar que una parte de mí soñaba con que mi padre viniera a verme, aunque solo fuera para decirme un bien hecho. Pero ese día nunca llegó. En lugar de eso, el orgullo y el silencio fueron las únicas respuestas. Con el tiempo, entendí que no podía vivir esperando su aprobación. Aquella batalla no era contra él, sino contra el hombre que yo había sido, inseguro, frágil y lleno de miedo. El terreno siguió floreciendo. Con la primera gran cosecha de lavanda y azafrán, logré cubrir las deudas que había acumulado al iniciar este proyecto. El aroma dulce de la lavanda al atardecer era como un bálsamo para el alma. A veces me quedaba solo en el campo, con las manos llenas de pétalos, sintiendo que ese era el triunfo más grande de mi vida. Haber creído en mí cuando nadie más lo hizo. Pero la vida siempre guarda giros inesperados. Justo cuando pensaba que había encontrado la paz, una propuesta inesperada cambió todo. Una empresa internacional de productos ecológicos se interesó en comprar mis cultivos y en asociarse conmigo para expandir el modelo a otras regiones del país. Las cifras eran difíciles de ignorar. Una inversión que no solo aseguraba mi futuro, sino que también me permitiría llevar mi mensaje de sostenibilidad mucho más allá de mis tierras. Acepté, no por el dinero, sino porque sentí que era el momento de dar un paso más grande. Sin embargo, no imaginé que ese éxito repentino despertaría en mi padre una mezcla de ira y arrepentimiento. Una tarde, mientras supervisaba el sistema de riego, lo vi aparecer a lo lejos, caminando entre las hileras de plantas, con el rostro endurecido y los ojos que parecían contener una tormenta. No pronunció palabra, solo se quedó mirando en silencio todo lo que había crecido en ese terreno. Fue un momento extraño. Por primera vez, no sentí la necesidad de explicar nada, ni de buscar su aprobación. Yo sabía lo que valía y lo que había construido. Si él no podía verlo, no era mi culpa. Sin embargo, había algo en su mirada, una mezcla de asombro y orgullo oculto, que me hizo comprender que, aunque nunca lo dijera, sabía que había subestimado a su propio hijo. No sabía entonces que esa visita marcaría el inicio de una etapa difícil, en la que tendría que enfrentar no solo el pasado, sino también las decisiones que definirían mi futuro. El éxito tiene un brillo extraño. Desde fuera parece algo perfecto, casi un sueño, pero cuando lo vives, descubres que también puede pesar como una piedra. Para mí, ese peso comenzó a sentirse en el momento en que mi padre volvió a cruzar las fronteras de mi vida, no con palabras de orgullo, sino con un silencio cargado de algo que nunca supe si era arrepentimiento o rencor. Recuerdo aquella tarde de octubre como si fuera ayer. Estaba supervisando el secado de las flores de lavanda cuando lo vi llegar, más envejecido que nunca, con el paso lento y el ceño fruncido. No dijo nada, y yo tampoco. Durante unos minutos se quedó mirando los campos como si fueran algo ajeno, algo que no podía comprender. No hacía falta hablar.
En su mirada vi el reflejo de todo lo que nunca se atrevió a decirme. Las veces que me llamó un fracaso sin pronunciarlo, las oportunidades que me negó por creer que no merecía más. No hubo abrazos ni felicitaciones, solo una frase seca que aún recuerdo. Has hecho lo que nadie pensó que harías. Eso fue todo. Ni un me equivoqué, ni un estoy orgulloso de ti. Y aunque esa frase parecía reconocer mi esfuerzo, sonó más como una confesión amarga que como un gesto de amor. En ese instante, entendí que la herida entre nosotros era mucho más profunda de lo que había imaginado. Los días siguientes fueron extraños. Los rumores sobre mis cultivos crecían, las empresas seguían contactándome y los contratos comenzaban a llenar mi agenda. Sin embargo, cada vez que veía a mi padre pasar cerca de las tierras, sentía una mezcla de tristeza y rabia. Por dentro, deseaba que me abrazara, que me dijera algo que sanara tantos años de distancia, pero solo encontraba un silencio obstinado. A pesar de todo, mi vida comenzó a cambiar. La asociación con la empresa ecológica me permitió ampliar el terreno, instalar sistemas modernos de riego y contratar a personas que, como yo, creían en trabajar la tierra de manera respetuosa. Ver a aquellos hombres y mujeres sonreír al final de la jornada me hacía sentir que mi esfuerzo estaba dando frutos más grandes que el dinero. Estábamos creando algo con propósito, algo que trascendía lo material. Fue durante ese tiempo que conocí a Clara, una ingeniera ambiental que llegó como consultora para mejorar los procesos sostenibles de la cosecha. Nunca olvidaré la primera vez que la vi caminar entre las hileras de romero con una libreta en la mano y una sonrisa tranquila. Tenía una forma de mirar las cosas que me recordaba a lo que yo mismo había aprendido, que hasta lo más pequeño puede florecer si se le da cuidado. Con el tiempo, su compañía se volvió esencial, no solo para el proyecto, sino también para mi vida. Clara me escuchaba cuando hablaba de mis temores, de mis batallas pasadas, y nunca me juzgaba. A su lado, sentía que podía dejar de ser el hombre que cargaba con el peso de la desaprobación de su padre y simplemente ser yo. Su apoyo me ayudó a ver que lo que estaba construyendo era más que un negocio. Era mi historia renaciendo desde las raíces. Sin embargo, cuanto más crecía mi éxito, más aumentaba la tensión con mi padre. A veces lo veía parado al borde del campo, observando con una mezcla de orgullo y resentimiento. Yo sabía que una parte de él quería acercarse, pero su orgullo no lo dejaba. Y aunque yo también deseaba que las cosas fueran diferentes, había heridas que no podían borrarse de un día para otro. El punto de quiebre llegó un día en el que se presentó en mi casa sin aviso. Traía papeles en las manos, contratos, planes, cifras. Quería que trabajáramos juntos, que integrara mis métodos a sus tierras para expandir su imperio agrícola. Pero yo no podía aceptar, no porque guardara rencor, sino porque lo que había construido no necesitaba la sombra de su control. No estaba dispuesto a entregar mi esencia a cambio de reconocimiento tardío. Ese día discutimos, aunque sin gritos ni insultos. Fueron palabras cortantes, llenas de todo lo que nunca habíamos dicho. Recuerdo que me miró con una frialdad que me atravesó. Si no quieres mi ayuda, no esperes nada de mí, dijo antes de marcharse. Pero lo que no entendía era que yo no buscaba su ayuda. Yo solo quería que me viera como un hijo, no como una competencia. Después de aquella conversación, pasé muchas noches sin dormir. No podía dejar de pensar en cómo el orgullo puede arruinar lo que el amor debería sostener. Y mientras el campo seguía creciendo, mientras las flores se abrían y el azafrán alcanzaba un valor que me habría parecido imposible meses atrás, yo sentía un vacío en el pecho. Porque, aunque había conquistado la tierra, todavía no había conquistado la paz con mi padre. Clara fue mi refugio en esos días. Su voz tranquila me recordaba que no podía cargar con las decisiones de otros, que cada persona tiene su propio tiempo para sanar. Me enseñó a ver mi historia con compasión, a entender que, tal vez, mi padre no sabía otra forma de demostrar cariño, que, a su manera, me había dado el regalo más grande, el desafío que me convirtió en quien soy. Al cerrar los ojos en esas noches de insomnio, me prometí algo. No dejaría que la rabia o el orgullo marcaran mi destino. Había logrado algo que muchos creían imposible, y ahora debía usar esa fuerza para construir, no para pelear con fantasmas del pasado. Lo que no sabía entonces era que el destino me guardaba una última prueba,
una prueba que no se mediría en hectáreas o contratos, sino en la capacidad de perdonar y de valorar lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Hay días que marcan un antes y un después en la vida, momentos en los que todo lo que parecía importante se desvanece y lo único que cuenta es el amor que no supimos dar. Ese día llegó para mí una mañana de invierno, fría y silenciosa, cuando recibí una llamada que me dejó sin aliento. Mi padre había sufrido un colapso en sus tierras. Los años de trabajo duro, el peso de su orgullo y el silencio acumulado habían cobrado su precio. Recuerdo cómo corrí sin pensar, dejando todo atrás. El viento helado golpeaba mi rostro mientras mi mente se llenaba de recuerdos. Su mirada severa cuando era niño, las veces que me hizo sentir pequeño, pero también, aunque más difusas, aquellas miradas en las que intuía una pizca de cariño escondido. Cuando llegué a su casa, lo encontré en una cama, con el rostro más frágil que jamás había visto. Parecía otro hombre, un hombre cansado, derrotado, pero con los ojos brillando de una emoción contenida. Me acerqué en silencio, sin saber qué decir. No hubo discursos ni palabras grandilocuentes, solo el peso de la historia que nos separó. Él me miró como nunca antes lo había hecho, con una mezcla de arrepentimiento y ternura, y en ese instante entendí algo. No necesitaba escuchar un perdón para perdonarlo. Su mirada lo decía todo. Pasamos las horas en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Le conté cómo había logrado levantar aquel terreno, pero no desde el orgullo, sino desde la gratitud. Le dije que, aunque me había dolido su falta de fe, cada uno de sus rechazos había sido una chispa que encendió mi fuerza. Sus labios se movieron para pronunciar unas palabras débiles, casi inaudibles, pero suficientes para desarmarme. Lo lograste, hijo. Aquella frase, corta y quebrada, era todo lo que había esperado durante años. Sentí como un nudo se deshacía en mi pecho, como si todas las cicatrices de mi alma encontraran sentido en un solo instante. No lloré frente a él, porque sabía que no quería verme débil, pero por dentro mi corazón se inundaba de lágrimas que llevaba conteniendo desde niño. Durante las semanas siguientes, mientras su salud se debilitaba, me dediqué a estar a su lado. Le hablaba de los planes de expansión de los cultivos, de la gente que venía de distintas partes del país para conocer la historia de esas tierras. No buscaba impresionarlo, solo quería compartirle mi vida, esa vida que él nunca se detuvo a conocer. Una tarde, cuando el sol teñía de oro los campos, lo llevé en silla de ruedas a recorrer el terreno que una vez me dio como un castigo. Lo vi mirar en silencio los surcos perfectos, el color de las flores, el aroma del romero y la lavanda flotando en el aire. Sus ojos se humedecieron y aunque no dijo nada, entendí que estaba orgulloso no solo del campo, sino de mí. Era su manera de rendirse ante la evidencia de que, al final, su hijo había hecho florecer lo imposible. Poco tiempo después, su cuerpo no resistió más. La mañana en que partió, el cielo amaneció cubierto de un gris suave, como si el mundo supiera que algo se estaba apagando. Me senté junto a su cama, tomé su mano áspera y fría, y por primera vez le hablé desde el corazón, sin miedo. Te perdono por todo, papá, porque, sin saberlo, me enseñaste la lección más valiosa, que las raíces más fuertes nacen en la tierra más dura. Después de su partida, pasé días enteros caminando por los campos, recordando cada momento. Sentía su presencia en cada rincón, como si su espíritu estuviera allí, observando en silencio. Por mucho tiempo pensé que el éxito sería mi mayor victoria, pero me equivoqué. Mi mayor triunfo fue haber aprendido a sanar el dolor, a reconciliarme con mi historia y a entender que no todos saben amar como esperamos. Hoy, cuando el viento acaricia las flores y el aroma de la lavanda inunda el aire, sé que él estaría orgulloso, aunque nunca lo haya dicho en vida. Aprendí que el tiempo no siempre da segundas oportunidades y que a veces el verdadero milagro está en atrevernos a perdonar antes de que sea tarde. Me gustaría decir que todo terminó con gloria, pero la verdad es que nada llena el vacío que deja la ausencia de un padre. Sin embargo, cuando miro estas tierras y veo la vida que florece donde antes solo había polvo, siento que no estoy solo. Cada brote, cada cosecha, es un recordatorio de que el amor no se mide por las palabras, sino por las huellas que dejamos en los demás, aunque esas huellas estén hechas de silencio. La última vez que vi a mi padre con vida, el sol caía sobre el horizonte, y su mirada, aunque cansada, reflejaba algo nuevo.
paz. Y eso, quizás, fue su manera de decirme lo que nunca dijo en voz alta. Siempre fuiste suficiente.